Buenas noches. Entonces, el día de hoy pues vamos a hacer la presentación de nuestra actividad número 5. A nosotros es el grupo 16, nos correspondió a agentes asfixiantes. Está conformado por Michael Cárdenas y quien les habla, Yolima Latorre. Entonces, nuestro trabajo lo hicimos en una empresa floricultura que está ubicada en Gachancipa, Cundinamarca, pues donde manejamos algunos de los agentes que vamos a nombrar más adelante. Entonces, los gases asfixiantes son sustancias que causan una deficiencia en oxígeno sin interferir en la mecánica de la respiración, ocasionando el desplazamiento del aire, como en caso de asfixiantes simples o alteración en el mecanismo de algunos oxidativos biológicos. Tenemos dos clases de asfixiantes, uno que es asfixiantes simples, que son los que generan o actúan tóxicos, pero que pueden producir daños e incluso hasta la muerte. Y tenemos los asfixiantes químicos, que son aquellos que privan el oxígeno a los pulmones, que pueden ejercer acción química. Bueno, entonces, como decía mi compañera, escogimos una empresa de flores y nos tocó exponer, en este caso, el agente químico son los gases asfixiantes. Y aquí tenemos tres ejemplos de gases asfixiantes utilizados en esta empresa de producción de flores. El primero es el propano, que es utilizado como en estas industrias para calentar los alimentos del personal que trabaja en estas organizaciones. El propano es un gas licuado que se extrae del petróleo. Es un producto derivado del petróleo. Es similar al gas butano, ya que tienen orígenes y características muy similares. Es un gas que no es precisamente tóxico por la simple inhalación, pero puede tener características anestésicas, es decir, causa una sensación de pérdida de la actividad sensorial. El propano puede afectar por medio de la inhalación, como la mayoría de los gases, como en este caso los asfixiantes, afectan la inhalación y la inhalación del oxígeno y la manera en la que éste se transporta en la sangre. En este caso el propano no es un gas muy letal para los humanos, salvo en grandes cantidades, que es poco probable que se encuentre en estas condiciones. La mayoría del propano se maneja en tanques y estos tienen un debido cuidado. Otro es el nitrógeno, que en general se utiliza mayormente como nitrógeno líquido. Es poco usado como gas, pero el nitrógeno no es reactivo. En este caso el nitrógeno se utiliza para la conservación de las pajillas para las vacas, que también se utilizan en el compostaje de esta empresa de flores. En niveles bajos el nitrógeno en forma de gas no es letal para los humanos, solo puede causar pequeñas molestias como pequeñas irritaciones en la nariz o en la garganta, en las vías inhalatorias principalmente. Sin embargo, inhalar niveles muy altos de oxígeno puede causar daños más graves, puede causar dilatación en los tejidos de las vías respiratorias y esto puede dificultar la respiración. Si el hidrógeno se inhala en grandes cantidades, puede generar la producción de líquido dentro de los pulmones y esto puede tener así consecuencias más graves para las personas que lo inhalen. El último es el metano, también es otro gas asfixiante, pero también es un hidrocarburo. Este no es tan igual que los anteriores, no es tóxico y peligroso en general una leve exposición a este gas, pero inhalarlo en grandes cantidades sí puede ser un problema de salud muy grave en este caso no es letal, pero sí puede causar un aumento en la frecuencia respiratoria y puede causar que una persona pierda el conocimiento, que se desmaye. En general, los gases asfixiantes tienen una toxicodinamia muy similar, y es que una vez que ingresan por las vías respiratorias, por ser gases, y ingresan rápidamente por medio del intercambio gaseoso y acaban en el torrente sanguíneo con más facilidad. Desde ahí pueden afectar a diversos órganos, pero en general el cuerpo puede eliminarlos, el metabolismo puede transformarlos con relativa facilidad. Otra cosa es que con la metabolización de algunos gases asfixiantes, el cuerpo puede acabar intoxicado por monóxido de carbono, pero en general es solo al inhalar grandes cantidades de estos, como el metano, por ejemplo. Por último, el metano se utiliza en la industria para la generación del compostaje, que luego se utiliza para la
fermentación y alimentación de esta producción de flores. Bueno, por último, pues nosotros creamos una estrategia de prevención que pues está compuesta de un propósito. ¿Cuál es el propósito que creamos? Que es cuidar de los trabajadores que hacen el manejo de estos gases asfixiantes y al mismo tiempo cuidar, tener la protección del medio ambiente. Tenemos pues dos pilares que vamos a tener en cuenta en esta estrategia, que una es medidas de prevención de uso del propano, nitrógeno, metano, y la protección para los trabajadores del medio ambiente. Entonces tenemos unos ejes estratégicos que primero es fortalecer las medidas de prevención del uso, ¿sí? Entonces, pues para eso se tienen unos objetivos estratégicos también, que es capacitar al personal en el uso de toxicidad, valores de límites permitibles, características que se pueden ocasionar de gases, que es el propano, nitrógeno y metano, que tuvimos en cuenta en nuestra empresa. El objetivo administrativo pues es garantizar las herramientas necesarias para desarrollar pues, la capacitación. Tenemos pues para cumplir esta estrategia tenemos una actividad, una tarea, un responsable indicador que se está planteando. La actividad, digamos, es hacer charlas educativas y datos de tipo de gases de propano, nitrógeno. La tarea para las charlas educativas es realizar una charla educativa por medio de acuerdo con las de propano, nitrógeno, metano. Realizar charlas propias de áreas que no son de casa social. Para los vinculados, realizar por años y realizar para estas tareas en este caso, pues, para, digamos, realizar las charlas, pues está el administrador de seguridad y salud en el trabajo y el ingeniero agrónomo de la finca. Para realizar las charlas de por mes también está entonces el administrador del sistema de seguridad en el trabajo y el ingeniero agrónomo. ¿Cómo vamos pues, a medir o debemos tener un indicador para cumplir con esta estrategia de prevención? Entonces colocamos un indicador que pues, es las charlas programadas versus las charlas ejecutadas, lo mismo los simulacros programados versus los simulacros. Pues, estratégico que tenemos es fortalecer las medidas de prevención. Que el personal uso estos gases que propano, nitrógeno y metano que se están utilizando en la finca. Entonces, pues en la parte administrativa los es proporcionar el suministro de los elementos de protección personal que se hacen para evitar que las personas pues, más adelante tengan efectos en la salud. El tema, bueno, cuando utilicen los elementos de protección para evitar más adelante efectos en la salud que se pueden pues también se tienen unas tareas que es realizar pues el pedido de personas a la persona de compras de los elementos de protección personal, que lo debe hacer pues, el jefe del área donde se está utilizando este gas asfixiante, verificar qué suministros se solicitan, que sean realmente los que llegaron. Entonces, digamos que si se pidió, por ejemplo, para el uso del gas del nitrógeno, entonces se utilizó alguna mascarilla, entonces que sea la que está referida o la que está en la matriz de los elementos de protección personal, la referencia que se pidió para que los pueda utilizar. Realizar el registro de las firmas de la entrega de los elementos de protección personal, que es cuando le hacemos la entrega pues a los trabajadores de estos elementos de protección personal. Lo mismo que parte de arriba, se asignan unas tareas, puede haber una persona responsable de cada una de estas. ¿Listo? Y también pues colocamos unos indicadores que es la cantidad de elementos de protección personal solicitados, pues, la cantidad de EPP certificados. El otro es el registro de la entrega de elementos de protección personal, verificarlo con la matriz
que está especificando pues la vida útil de cada elemento de protección personal.